Buenas noches a todos, bienvenidos a esta clase número 24 sobre computación cuántica. El día de hoy vamos a estar trabajando el algoritmo de Deutsch. Vamos a programar este algoritmo utilizando Qiskit, utilizando la plataforma de IBM para cómputo cuántico. Ya como es costumbre, hoy los acompaña en esta sesión práctica. En las próximas sesiones nos seguirá acompañando el profesor Alcides. Bueno. Antes de pasar a la parte práctica del código, me gustaría hacer un pequeño repaso de qué es lo que nos ha mostrado el profe en estas últimas dos clases sobre el algoritmo de Deutsch y qué vamos a hacer hoy para implementarlo. ¿Sí? Entonces, algo muy importante, recordemos, ¿cierto? Recordemos lo siguiente. En el algoritmo tenemos unas entradas y unas salidas. Entonces, voy a graficar, ¿sí? ¿Cómo tenemos eso? Entonces, tenemos primero una caja, un oráculo, ¿sí? Un operador UDF, que simplemente es una función, ¿cierto? Que le va a hacer algo a mis datos de entrada y nos va a devolver una salida, como lo mismo que pasa cuando aprendemos cálculo diferencial, ¿cierto? Tenemos una caja, no sabemos quién es esa caja, qué es lo que hay ahí, pero ese algo toma unos valores iniciales o unos datos de entrada, un input, y nos da una salida, ¿cierto? Entonces, yo le voy a dar a esa cajita, a ese oráculo, como lo llamamos aquí, ciertos valores de entrada, ¿cierto? Los voy a llamar X, ¿cierto? Y en esos valores de entrada voy a tener N o X o K número de bits, yo lo voy a llamar acá. En esta entrada tenemos N qubits, ¿cierto? Tantos como nos lo exige el problema o lo que queramos resolver, ¿cierto? Listo, tenemos unos datos de entrada, un oráculo y también tenemos una salida. Hoy es una función f de x, ¿cierto? Bien, hay algo muy importante, voy a copiarlo acá, anotarlo en otro color, y es que eh, las funciones cuánticas, ¿cierto? Lo muevo acá un poco, las funciones cuánticas siempre deben de tener el mismo número de entradas que de salidas, ¿cierto? Entonces, las funciones cuánticas tienen el mismo número de entradas o input, tienen el mismo número de entradas que de salida, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, como eh, debemos garantizar que esto se cumpla, entonces nosotros tenemos que hacer acá un arreglo. Como le dimos X número de entradas, también debe tener entonces acá este lado, ¿cierto? X número de salidas. ¿Sí? Entonces ahí voy complementando esa forma gráfica de ver nuestro algoritmo. Pero también, pues, tengo que agregar acá un y si recuerdan, el profe ha sido muy enfático en esto. Acá tenemos una operación, ¿cierto? Con, ¿cierto? ¿Y quién es este f de x? Esta función, ¿quién es? Pues es una función binaria. ¿Qué quiere decir que es binaria? O bien que es 0, o bien es 1. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo con el algoritmo. Bien, esto como un pequeño recordatorio. Ahora, vamos al ejemplo práctico del día de hoy. En este caso, para el ejemplo, entonces, el ejemplo, voy a tomar un número de qubits, voy a definir ese n, voy a decir que voy a trabajar con n igual a 3, ya lo iremos viendo a medida que vamos programando, iremos viendo por qué ese número. Ese ejemplo, n igual a 3, listo. Y voy a utilizar 7 bits.
¿Por qué 7 bits? Porque miren que como queremos saber si una función es constante o balanceada, entonces al valor 000 lo va a mandar en el bit 0, ¿sí? A 001 lo va a mandar en 1, ¿listo? A 010 lo va a mandar en 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que a 111 lo manda en 7. Bueno, pero ¿de qué nos sirve hacer esta cuenta? Sirve de la siguiente manera. Y es que si al hacerle el algoritmo, darle sus datos de entrada, ejecutarlo, es decir, evaluar esa función y obtener la salida, si tenemos en la salida un 000, ¿qué quiere decir? Que la función que nosotros estamos evaluando es una función constante. ¿Cierto? Pero si nos da 111, quiere decir que esa función es balanceada, que en últimas es lo que el algoritmo hace, solamente elegir entre esas dos opciones, ¿cierto? Nos faltaría determinar qué pasa cuando tenemos valores entre este rango, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Listo? Por el momento vamos a ver qué pasa cuando es constante, cuando es balanceada. ¿Listo? Bien, ¿qué más vamos a tener para este ejercicio? Entonces voy a traerme por acá un gráfico, este de por acá. ¿Recuerdan cuando el profesor les mostraba un gráfico como esto, cierto? Entonces miren que es muy parecido a este que acabo de dibujar acá, ¿sí? Tenemos entradas y salidas. Miren acá que yo le estoy dando cuatro entradas, ¿cierto? Donde de esas cuatro, tres fue el número que yo definí acá, ¿cierto? Que las estoy inicializando en el estado cero. En Qiskit, por defecto, si uno no especifica que, cuál es el estado inicial, siempre te lo va a dejar en cero, ¿cierto? Si queremos cambiarlo, pues debemos especificarlo, o lo que vamos a ver hoy es hacer una operación para que nos cambie ese estado inicial de 0 a 1, ¿cierto? Luego, vamos a programar nuestro circuito en tres partes importantes, que son estas que yo dibujé acá, ¿cierto? Entonces, estas tres líneas, eh, en Qiskit pues las llamamos barrier, ¿cierto? Que simplemente son líneas imaginarias que nos van a dividir nuestro circuito. Entonces, vamos a dividirlo en estas tres partes, parte 1, parte 2 y parte 3, ¿cierto? En la primera parte, lo único que estamos haciendo, como se dan cuenta, es aplicar Hadamard a todas las entradas, ¿cierto? Luego, en la parte 2 pasamos a nuestro oráculo, a nuestro UDF. ¿Y qué vamos a colocar ahí? ¿Qué vamos a hacer? Nuestra función, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va? La función. Bien, pero nosotros, ¿cómo representamos nuestra función en Qiskit con las herramientas que conocemos? Fácil. Y ha sido la parte central del curso, con puertas cuánticas, ¿cierto? Entonces, en últimas, esa función se va a convertir en un conjunto de compuertas cuánticas, ¿cierto? Hadamard, X, rotaciones, tal vez. Hoy no veremos rotaciones, pero también se pueden utilizar. Y eso es lo que va a ser nuestro oráculo, ¿cierto? Por ahora no sabemos quién es, ¿cierto? No sabemos quién es, tampoco sabemos qué función es, ¿sí? Pero lo vamos a ir revisando al trayecto de la clase. Por último, aplicamos Hadamard de nuevo a nuestros tres primeros qubits, ¿cierto? Miren que al último no le estoy aplicando Hadamard y eso es porque el último no lo voy a medir. Des cuenta de esto, ¿cierto? No estoy colocando un medidor en el último qubit, ¿cierto? No lo estoy colocando. Bien. Por último, entonces, este simbolito de una especie de reloj, es un reloj, lo que hace es medir, decirme, esas operaciones que usted acabó de hacer, vamos a colapsarlas y vamos a darle un resultado, ¿sí? ¿Qué resultado nos va a dar? Algunos de los que están acá arriba.
¿cierto? Entonces nos va a decir, si el resultado nos da 0, 0, 0, pues esta función va a ser constante, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, ¿qué otras cosas importantes tenemos acá en este circuito? Entonces, esta primera parte, voy a colocar mi nombre, sí, para que sepamos qué es lo que hace. Y esta primera parte la voy a llamar preparar los datos, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es darle instrucciones. Bien, esta segunda parte en nuestro oráculo lo que está haciendo, o lo que va a hacer, mejor dicho, es evaluar la función, ¿cierto? Evaluar la función. Y esta última parte voy a sacarla por acá abajo. Esta última parte va a ser aplicar H, o bueno, voy a simplificarlo un poco más, vamos a dejarlo como medir, ¿cierto? Pero pues nosotros vemos ahí en el gráfico que antes de medir estamos aplicando H, ¿cierto? Y eso, así, en resumidas cuentas, así de sencillo tenemos nuestro algoritmo, ¿sí? Eso es lo único que necesitamos para programar. Entonces ya tenemos el esquema del circuito y qué es lo que hace cada uno. ¿Listo? Espero me estén siguiendo hasta este momento con lo que he explicado. Esto no es más sino un recorderis. Bien, si hay alguna duda, pues la pueden ir dejando en el chat que trataré de irla respondiendo. Ahora sí, por lo que todos están acá, ¿cómo programamos esto? ¿Cómo lo programamos? Entonces, en un momento les comparto el laboratorio cuántico de IBM, ¿cierto? Para que todos puedan ir siguiéndome en el paso a paso, ¿listo? Bien, entonces aquí estoy en mi navegador, ¿cierto? Y bien, ustedes pueden utilizar el que mayor les guste, el de su comodidad. Bien, voy a hacer un poco de zoom antes de continuar para que todos puedan ver. Listo. A la dirección que nos vamos a dirigir, vamos simplemente a buscar IBM Quantum Lab, ¿cierto? Simplemente copiamos eso y le damos buscar. A ver, creo que nos está aplicando el zoom. Lo hago de nuevo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Creo que así para que me vean un poco mejor. Listo. Entonces, cuando ingresemos a IBM Quantum Lab, ¿sí? Cuando lo busquemos, nos vamos a dirigir al primer sitio que nos aparece, ¿cierto? Que se llama Quantum Lab. Se llama Quantum Lab. A ver, permítanme un momento que estoy acá configurando. Listo. IBM Quantum Lab. Ya estamos ahí. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando ingresemos ahí, hay una serie de recursos, ¿cierto? El primero es ingresar o crear, o ellos lo llaman un IBM ID, ¿cierto? Una cuenta para poder empezar a trabajar. ¿Listo? Bien. Vamos a explorar un poquito la plataforma, ¿sí? Algo muy importante que no les mencioné, y es que esta programación, este algoritmo, también podemos hacerla como hemos venido eh, trabajando en las anteriores clases, es decir, en un notebook de Python, en Google Colaboratorio, ¿sí? No lo vamos a hacer ahí por hoy, porque el objetivo es que en las próximas clases, cuando trabajemos otros algoritmos, podamos enviarlos a un computador cuántico real, ¿sí? La mejor forma es hacerlo directamente desde la plataforma, ¿cierto? También se puede desde el notebook, ¿sí? Pero por facilidad, por comodidad, es mucho más fácil desde la plataforma, ¿cierto? Bien. Entonces, quiero dirigirme acá a esto que ellos llaman recursos de cómputo, ¿cierto? Y quiero que miremos algo muy importante. Listo. Ya, listo. Ya me cargo. Bien. Y es lo siguiente.
Acá nos dice que con nuestra cuenta de IBM podemos tener acceso a sistemas y simuladores dependiendo del plan que tengamos. Eso lo miraremos luego. Y dice que pues algunos recursos pueden que no estén disponibles en ciertos horarios. Bien, la pantalla principal no recibe con esto, ¿sí? Y todos estos cuadritos que ustedes ven acá con todos estos números no son más que computadores cuánticos reales que en este momento están disponibles para trabajar, ¿cierto? Estos computadores tienen nombres, ¿sí? Lo que hace IBM es que a cada computador cuántico que ellos tienen le coloca el nombre de una capital de un país o ciudades importantes del mundo. Entonces, nos vamos a encontrar que hay un computador que se llama IBM Quebec, como Canadá, ¿cierto? No necesariamente quiere decir que esté en ese país, sino que tiene ese nombre, ¿cierto? Y así hay con distintas ciudades, IBM Mumbai, Hanoi, etc. ¿Listo? Bien, acá tenemos los computadores, ya regresamos ahí. Acá en esta otra pestaña tenemos los simuladores, ¿sí? Que son simuladores de esos ordenadores cuánticos reales. En los simuladores tenemos disponibles en este momento 5 simuladores. El que vamos a utilizar hoy y el que ustedes a medida que nos sumerjamos más en la computación cuántica se van a encontrar con mucha más frecuencia es este, el IBM Q Quast Simulator, ¿sí? Nos dice que el estado está online, o sea, está disponible, y es un simulador de tipo general, por eso es el más común encontrarlo, y tiene 32 qubits, ¿cierto? Acá tenemos otros, por ejemplo, miremos este, ¿cierto? Nos dice que tiene 63 qubits, que está online, pero miren que nos dice una aclaración. Nos recomiendan utilizar este simulador cuando trabajemos con las compuertas Clipboard, ¿sí? O sea, con la S, con la T. Entonces, es recomendado para cuando las usemos, ¿cierto? Y así con los demás. Por ejemplo, este de 100 qubits es recomendado para cuando trabajemos con estados de productos de matrices, operadores de densidad y demás. Este de 5000 qubits, que es el simulador con mayor número de qubits, es para compuertas de estilo clip. ¿Sí? Entonces por el momento, necesitamos este. ¿Por qué les mencionaba el nombre? Porque el nombre es muy importante. Este nombre es el que yo me voy a llevar al código cuando quiera ejecutar mi algoritmo, ¿cierto? Bueno, y si le doy clic, como se dan cuenta, voy a hacer un poco más de zoom, me muestra un poco más de información, me dice que tiene 0 trabajos pendientes, o sea, está completamente libre, y nos muestra qué operaciones básicas, con cuántas básicas puedo hacer. ¿Listo? Bien, voy a volverme a todos los sistemas. Y quiero que miremos algo muy, pero muy importante. Eh, a ver, voy a escoger alguno de estos computadores, si se dan cuenta, nos muestra el estado si está online, pero en este caso, como son ordenadores reales, nos muestra el procesador. Si se dan cuenta, la mayoría de esos ordenadores tienen un procesador del tipo Eagle R3. Este procesador, ya, digámoslo así en términos un poco coloquiales, es un poco antiguo, aunque salió en el 2021, lo anunciaron, pero ellos lo simbolizan con ciertos animalitos que ya les voy a explicar también qué significa. Tenemos primero que, por ejemplo, o bueno, miremos este, el de Brisbane, tiene un procesador de tipo Eagle, tiene 127 qubits, y acá nos muestra este número, 1.9 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Que es el tipo de error que puede tener al ejecutar los otros trabajos ahí, ¿cierto? Eso tiene un nombre, se me escapa en este momento, eh, para eso, ¿cierto? Si nos paramos sobre el animalito, el símbolo, nos dice que es un procesador Eagle, que en este momento está trabajando con 727 qubits, pero miren que si le doy más información, y voy a hacer más uno,
me saca toda la información de ese procesador, ¿cierto? Es un procesador de la familia de procesadores Falcon. Y miren que esto me parece muy chévere, cómo nos muestra el avance que ellos han tenido en computación cuántica. Nos dicen que ese ordenador cuántico inició con apenas 16 qubits y era un procesador canario, ¿cierto? Luego, ese procesador fue cambiado por un procesador Falcon de 27 qubits. Entonces, miren cómo va IBM va pegando esos saltos en cómputo cuántico. De 16 pasaron a 27. Luego pasaron a un procesador Qt Prime y tuvo una actualización muy importante. De 27 que tenía el Falcon, ahora este tenía 65, ¿cierto? Acá nos dan un poco más de detalles. Dice, es similar a la familia de los procesadores cuánticos, pero tiene más escalabilidad, ¿cierto? Luego, en 2021, se actualizaron ese ordenador al Eagle. Y miren el salto tan impresionante, fue un poco más de la mitad del anterior. Pasaron a 127 qubits en el 2021. ¿Sí? En el 2022, un salto aún más impresionante. Pasaron al procesador Osprey de 433 qubits, ¿cierto? El último, el que está funcional en este momento, el procesador Tigri, este es una actualización de este año, ¿sí? Y nos dice que a este de 433 qubits le agregaron 33 más, ¿cierto? Y mejoran la velocidad y el rendimiento de las compuertas para 2 qubits. Por último, están llegando, miren que aún no han llegado, pero están llegando, este año llegarán al procesador Heron, que le sumarán 133 qubits más, ¿cierto? Por último, aún no tienen fecha, pero nos muestra la nueva familia de procesadores Condor y tendrán una actualización de 1121, ¿cierto? Para ese computador en específico, hay computadores que en este momento, voy a ver si me aparecen, ya tienen actualizaciones de más o menos 1000 qubits. Bueno, nos lo muestra de una manera diferente, al parecer está en uso. Voy a abrir otro. Vamos a ver si este me muestra. Igual ustedes ya ven cómo pueden ir explorando la capacidad. Entonces, ese es el vistazo general. Listo. Voy a volverme acá al tablero principal, al dashboard. Y lo que ustedes deben hacer, ahora sí para entrar al algoritmo, es crear un ID de IBM, ¿cierto? Lo pueden crear con Google, con GitHub, con LinkedIn, con su correo electrónico, ¿cierto? O con una cuenta de Fraunhofer, que ya en próximas clases les explicaré qué es Fraunhofer. Y ese es un centro de computación cuántica muy importante en Alemania. Yo lo voy a continuar con Google, porque ya tengo una cuenta, entonces simplemente voy a ingresar, voy a seleccionar la cuenta que uso. Sí, si es su primera vez, les pedirá algunos datos básicos para el registro. Y luego de que ingresemos, nos da la bienvenida. Nos dice Cristian Eliezer, bienvenido a IBM Quantum Platform, ¿cierto? Cuando les hablaba del plan, por ejemplo, aquí me muestra que yo tengo un plan abierto y es que puedo tener 10 minutos gratis de cómputo en ordenadores reales al mes, ¿cierto? Por ejemplo, para este mes, para noviembre, me muestra que yo no he usado ningún ordenador cuántico, ¿cierto? No lo he trabajado. Y por ejemplo, acá me muestra las últimas tareas. Me muestra que hace 29 días envié una tarea a un computador cuántico, es acá, y que tengo 0 tareas pendientes, ¿cierto? Acá encontramos los simuladores, algunos sistemas y la documentación. Es muy importante para que ustedes lo tengan listo. Entonces ya cuando estemos ahí, darles un momentico para que ustedes puedan ingresar. Entonces, ingresar acá. Y lo mismo, si ingreso por acá, entonces me vuelve a mostrar
como todos los recursos que ya les mostré, ¿cierto? Entonces, si le doy la documentación, simplemente me lleva acá donde nos muestra tutoriales y demás sobre cómo empezar. ¿Listo? Cómo iniciar, cómo construir, cómo correr algoritmos, etc. Listo. Bien. Vamos a ver acá. Un momento. Acá, entonces me voy acá. La plataforma. A ver, esto no me está llevando. Por acá. Esperemos que está un poco lento. Y listo. Acá entonces donde nos dice aprender, learning, le damos, si queremos diseñar el circuito gráficamente, le damos en Compose, ¿sí? No lo vamos a mirar todavía. Nos vamos a ir donde dice IBM Quantum Lab, desarrolle experimentos cuánticos. Le damos clic ahí y ya nos va a llevar a la pantalla principal. Pues ahí está cargado. Listo. Bien, a mí me manda este mensaje. ¿Por qué me manda este mensaje? Porque seguramente estaba haciendo alguna tarea y lo que hice fue cerrar la página bruscamente, entonces me manda como este aviso, ¿cierto? A ustedes, si son nuevos, les manda esta pestañita, esta ovejita que está cargando. Esperamos que cargue. Listo, ahí nos está cargando. Entonces nos muestra el laboratorio, la aplicación. Voy a ver acá, tengo que hacer de nuevo zoom. Listo. Entonces tenemos archivos, catálogo, composer, y acá, si ustedes es su primera vez, les va a aparecer tutoriales de cómo empezar acá, ¿cierto? Si ya han desarrollado trabajos, de seguro les va a aparecer listas así como me aparecen a mí de mis trabajos recientes, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es abrir un notebook, acá donde dice notebook de Python, ¿cierto? Entonces le damos clic ahí y ya, está creándonos un notebook de Python, ¿cierto? Le podemos dar clic derecho, renombrar, darle clase 24, listo. Bien, entonces vamos a empezar a construir el algoritmo. Los notebooks de Google, cuando los usábamos, necesitábamos instalar Qiskit. Cuando trabajamos en la plataforma de ellos directamente, no es necesario instalarlo porque ya está de forma nativa. Simplemente tenemos que traernos cositas, importar librerías, según lo que vayamos a hacer, ¿cierto? Entonces, simplemente, aquí me sigan. Como les dije, esto es en tiempo real, entonces voy a ir escribiendo el código. Un poco más de zoom. Ahí. Déjenme ver si puedo esconder esta pestaña. Está un poco. Exacto, así es. Bien. Entonces me voy a traer from Qiskit, ¿cierto? Me voy a traer a Qiskit. Y de Qiskit voy a importar Quantum Circuit, ¿cierto? Así de esta manera. También me voy a traer el simulador o el componente del simulador donde voy a enviar el trabajo, en este caso aire, y este otro comando de ejecutar. Listo. Con eso ya estaríamos listos, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos ver los resultados, entonces me voy a traer from Qiskit. A ver, esto es con minúscula. Visualization.
¿cierto? Import plot histogram, ¿cierto? Los histogramas son esos gráficos bonitos con barras que nos muestran los resultados. Listo. Ya tenemos nuestra primera celda, le voy a dar a ejecutar. Ustedes le pueden dar acá arriba donde dice run, correr, o simplemente mantienen presionado Shift y la tecla Enter. Y entonces si está corriendo les aparece un asterisco acá en esta celda. Y si la celda se ejecutó correctamente, les aparece el número de la celda. Listo, en este caso todo salió perfecto. Ahora, como les decía, vamos a dividir el circuito en esas tres partes que yo grafiqué al inicio. Entonces voy a crear mi circuito 1. Circuito 1 es igual a Quantum Circuit, ¿cierto? Siempre que quiera dibujar un circuito, declarar un circuito, por decirlo así, debo traer mi Quantum Circuit. Y acá entre paréntesis debo darle dos parámetros. Muy importante esta parte. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar con 3 bits, pero en el gráfico yo dibujé 4, ¿cierto? Y el último bit no estaba en qubit, perdón, no estaba en el estado 0 sino 1. ¿Sí? Entonces, en realidad en el gráfico yo dibujé 4, ¿cierto? 4 líneas. Ese es el primer argumento, ¿cierto? El número total de entradas. Y el segundo argumento va a ser el número total de salidas. Si recuerdan, en las salidas yo no estaba midiendo los 4 qubits, simplemente los 3 primeros, ¿cierto? Como cuando yo realice las mediciones, cuando eso colapse, va a almacenarse en bits, ya no en qubits, en bits. Como yo solamente estaba midiendo los 3 primeros, pues le voy a dar 3, que van a ser, esas mediciones se van a guardar en 3 bits, ¿cierto? Entonces 4 las entradas y son qubits, y 3 las salidas y son bits. ¿Listo? Bien. Ahora otro comando. Sí. Hay que tener mucho cuidado acá al escribir. Si 1 igual, sí, 1.x y como argumento el qubit. Recuerden que, bueno, acá yo digo que el qubit 3 porque lo que hace Qiskit y IBM es que empieza a numerarlos desde 0, 0, 1, 2, 3. Entonces hasta 3 tenemos 4 qubits. Si recuerdan, ese último no se inicializaba en 0, se inicializaba en 1. Como esto lo va a colocar por defecto que se inicializa en 0, yo necesito cambiar. ¿Cómo lo cambio? Fácil, aplico una compuerta X a ese qubit, que eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces acá estoy cambiando el estado inicial de ese último qubit, ¿sí? ¿Qué más teníamos en esa primera parte? Entonces, circuito 1, y lo que teníamos es que le aplicábamos Hadamard a todos. Entonces, simplemente le doy como argumento, pues, los 4 qubits, ¿cierto? Cuando necesitemos aplicar compuertas a todos los qubits, hay un comando más sencillo, pero lo veremos ahorita más adelante para no escribir de manera extensa todos los qubits, ¿cierto? Listo, estoy aplicando H. Y ya, en esa primera parte del circuito no tenía nada más. Entonces vamos a ver, vamos a graficar. Si el punto draw, output, si está bien escrito, sí. Y le doy este comando, mp, que es simplemente un comando de la librería de MATLAB. Listo. Espero todos vayan hasta acá. Listo. Y voy a darle a ejecutar. Si no me equivoqué en nada, debería funcionar, ¿cierto? Ejecutar, bueno, ahí está ejecutando. Y funcionó. Miren el resultado que me da. Acá me toca reducir el zoom nuevamente. Miren el resultado, ¿cierto? Tenemos los 4 qubits, todos inicializados en 0, excepto el cuarto. ¿Por qué? Porque le apliqué X para que cambie ese 0 por un 1. Y también Hadamard a todos. Listo. Primera parte del circuito completa.
Pasemos a la segunda parte. Sí, espero que todos hayan podido llegar hasta ahí. Segunda parte, entonces, ahora sí viene el famoso oráculo, del que tanto hemos hablado, o ese UDF. Entonces voy a definir mi circuito 2, la segunda parte del circuito, y lo mismo. Me toca volver a repetir esto de Quantum Circuit. Cuando estemos trabajando más, y ahora sí, un poco más rigurosos, nos ahorramos estos pasos porque no hay que definir un circuito por partes, simplemente en una sola celda de código realizamos todo el código. Acá es para que me vayan siguiendo la corriente, ¿cierto? Entonces, lo mismo, 4 qubits, 3 bits, y como yo quiero saber cuál era mi parte 1 del circuito, mi parte 2 y mi parte 3, voy a definir esta herramienta, Ariel, así como suena, para que me trace una línea imaginaria que separe las tres partes del circuito. Entonces, y le doy el rango, ¿sí? Y el rango van a ser pues, los 4 qubits. Bien, acá como les mencionaba, en esta parte yo puedo definir también, como le estoy aplicando a todos los qubits a los 4, y si no quiero definirlos de manera extensa, simplemente le doy rango 4 para que los aplique a los 4, ¿cierto? Así como lo hice acá para dibujar esta línea. Bien, ahora sí definamos el oráculo, ¿cierto? Eso es a lo que vamos. Entonces, primero voy a definir una compuerta X controlada y la voy a aplicar sobre el qubit 0 y el qubit 3, ¿cierto? Lo defino de esa manera. Algo muy importante, esta X controlada para 2 qubits, ¿cierto? Para arreglos de 2 qubits. Sin embargo, esta que yo apliqué acá, esta X, miren que yo solo le estoy dando un argumento. La compuerta X solo la podemos implementar para un qubit, no para 2, ni para 3, para ambos, ¿cierto? Entonces tenemos ese X controlado. Y voy a seguir definiendo operaciones, ¿cierto? Voy a definir otra, si 2.x, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que les acabo de decir? Solo le puedo pasar un argumento porque solo la aplico a un qubit. Ahora voy a aplicar de nuevo otra X controlada sobre 0 y 3 y otra X controlada de 2 sobre 1 y 3. ¿Sí? Y de nuevo otra X, pero a un solo qubit, al número 1. Y ya les explico por qué estoy colocando todas esas, no se preocupen, simplemente vayamos colocando todas esas operaciones que voy haciendo. Otra X controlada a 1 y 3, listo. Otra X controlada a 2 y 3. Acá yo puedo definir tantas operaciones como quiera, eso depende de lo que yo quiera hacer, ¿cierto? Ya voy a terminar, entonces otra X al número 2 y finalmente otra X controlada a 2 y 3. Listo. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, voy a volver a trazar esta línea imaginaria. Definí acá arriba también, quiero que esté acá al final, ¿cierto? Y voy a graficar. Pero antes de graficar, les voy a explicar qué fue todo ese montón de operaciones. Ustedes dirán, pero ¿qué es todo eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Sí, cuando yo dibujé ese oráculo, no tenía tantas compuertas. NPL, listo. Entonces, estas operaciones que estoy señalando acá son nuestro oráculo. Todas en conjunto forman el oráculo, ¿sí?
¿Por qué yo coloqué esas? Porque simplemente quiero comprobar con esas operaciones. Simplemente yo las elegí al azar, ¿cierto? Yo puedo quitarle, puedo ponerle, puedo utilizar otras. ¿Quién es esa función? Por el momento no sabemos. No se las voy a decir sino hasta el final. ¿Quién es esa función que yo estoy definiendo con esas compuertas? ¿Sí? Lo sabremos y ustedes podrán intuirlo al final con los resultados. Pero simplemente acá estoy definiendo mi función, ¿cierto? Y miren cómo define una función únicamente con dos compuertas, con x y con x controlado. Entonces ustedes pueden tomar sus funciones y definirlas en términos de compuertas. Eso es lo único que estoy haciendo. Es ese famoso oráculo del que siempre hablaba el profe. Es esto. Es la función escrita con compuertas cuánticas. ¿Sí? Bien, entonces voy a ejecutar eso. Shift Enter, si todo salió bien, me debe mostrar el circuito y así es. Ahí lo tenemos. Muy bonito, ¿cierto? Entonces miren, X controlada entre 0 y 3, X, etcétera, etcétera. Y ese barrier que utilicé son estas líneas punteadas imaginarias, ¿cierto? Ya casi estamos terminando. Nos falta la última parte del circuito, ¿cierto? Que era aplicar cada a los tres primeros qubits y medio. Y listo. Ahí termina el asunto. Entonces voy a definir de nuevo acá. ¿Cómo estoy definiendo esto acá? Como circuito, ¿cierto? Entonces llamémoslo este 3. Y de nuevo, Quantum Circuit 4,3. Listo. Listo, perfecto. Entonces voy a aplicarle cada cir3.h para aplicar cada únicamente a los tres primeros qubits. Entonces no le puedo decir rango 4 porque me los aplicaría todos y yo solo quiero a los tres primeros. Entonces al 0, al 1 y al 2. Ahí están los tres qubits. Ese es el argumento. Listo. ¿Qué más teníamos en el circuito? Una medición. ¿Cómo medimos? Fácil. Armamos el circuito, punto, medida, y aquí viene algo supremamente importante. Circuito 3, punto medida. ¿Cuáles estamos midiendo? Los tres primeros qubits. Entonces los especificamos, el 0, el 1 y el 2. Listo. Ahí tenemos el primer argumento. Como segundo argumento es, esos resultados como van a colapsar a medidas clásicas, se deben guardar en bits. Como acá en el Quantum Circuit yo definí 3 bits, entonces la medida del 0 se va a ir al bit 0, la del 1 al bit 1 y la del 2 al bit 2. Y ahí tenemos nuestra medición. Así de sencillo. Esto, bueno, no recuerdo cómo comentamos acá, creo que es medición. ¿Listo? Bien. Y finalmente, pues graficamos. Cir.3, Cir3.draw, la salida, acá me faltó algo, listo. Vamos a ver, si todo salió bien, de nuevo eso debería mostrarnos el circuito. Y así es, miren qué bonito. Aplicó Hadamard a los tres iniciales, a los tres primeros, miren que a este no, y midió únicamente esos tres. Listo. Podemos decir que ya tenemos el algoritmo hecho. Ahora solo nos falta juntar, unir los tres pedacitos y enviarlo a un simulador. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a unir esos tres circuitos? Fácil, voy a llamar un circuito general, ya sin ningún número, y simplemente voy a hacer la composición, así como uno hace composiciones de funciones, también hace composiciones de circuitos, y los voy a unir con estos comandos que ustedes están viendo. Listo, entonces estoy nombrando un nuevo circuito, ¿sí? Y va a ser circuito 1 con el circuito 2 con el circuito 3
y a graficarlo, ¿cierto? Sí, punto down de nuevo, output, sí, igual que MP. Bueno, comillas, MP. Listo. Si todo salió bien, simplemente va a unir los tres gráficos que ya tenemos en un solo. Y miren qué bonito. Les presento el circuito del algoritmo de Deutsch. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Bien. Espero que todos vayan hasta ahí. Si no han llegado hasta ahí, si les ha mandado algún error, cuéntenme en los comentarios. Listo. Solo nos falta una casilla de código para ver los resultados de esas mediciones en el simulador. Algo muy importante, y eso se los voy a dejar de tarea. Dentro del oráculo, nunca se puede usar. Bueno, se puede, ¿sí? Pero no es recomendado o no nos va a dar un buen resultado si utilizamos Hadamard. ¿Dónde? Dentro del oráculo, es decir, en esta sección. Entonces, en las próximas programas que hagamos, nunca van a ver que utilicen Hadamard acá dentro de ese oráculo. ¿Por qué? Tenemos que pensar muy bien por qué, ¿cierto? Eso les queda como tal. Bien. Última casilla de código. Enviar esto a un simulador de esos que les mostré cuando ingresamos a IBM. Entonces, los llamamos de la siguiente manera. Recuerdan que en la primera celda de código, me devuelvo, me traje air, ¿cierto? Ese es nuestro backend, que es que está formado por 4 componentes principales: aire, fuego, tierra, agua. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar ese. Entonces miren que me traigo ese aire.get _backend, y como argumento, ¿qué le voy a pasar? Con argumento y con comillas simples. Como argumento le voy a decir en qué simulador quiero ejecutar eso. ¿Y cómo sé yo qué simulador me quiero traer? Pues fácil, ¿recuerdan los 5 que estaban disponibles al inicio? Me traigo el nombre de uno de ellos. Uno de ellos era este, Qt Simulator. Listo. Si quiero utilizar otro, pues simplemente me traigo ese nombre para él. Como les decía, este es el más usado. Listo. ¿Qué más tenemos entonces? Trabajo, ejecutar. ¿Quién quiero ejecutar? Primero, pues el circuito, el general, ¿cierto? El último que tenemos. Ese circuito, backend, shots, ¿cierto? Los shots, a ver, eso es como, es como disparos, el número de veces que voy a evaluar el número de mediciones, esa es la palabra, el número de mediciones que voy a hacer, y eso es el resultado que me va a dar. Generalmente está establecido en 1024 por defecto, ¿sí? En mucho de la documentación que se encuentra en del 1024. ¿Cuántas veces necesito evaluar una función para saber si es balanceada o constante? Por teoría, n más un veces, ¿cierto? En práctica, una vez, ¿cierto? Para la función que yo elegí, ¿sí? Quiero hacer esa aclaración, no para todas las funciones. Le voy a dar uno. Listo. Resultado, el sol, va a ser ese trabajo. Entonces yo conto el sol. Listo. Con igual a result.get, y ahí es donde nos vamos a traer ese número de mediciones, esos disparos o esos shots, como lo llaman ahí. ¿De quién? Pues de mi circuito. Ese es el argumento que le da. Última línea de código para dar por terminado y programado el algoritmo de Deutsch. Plot, muéstrame esos resultados, ¿cierto? Quiero ver si esa función es balanceada. Pues,
plot histogram. ¿Y qué es lo que me va a graficar? Pues el resultado de ese número de disparos. Wow. ¿Cierto? Creo que a ver, sí. Bueno, yo veo bien este código. Vamos a ver si nos funciona, ¿cierto? Ejecutamos. Y sí, nos funciona. Miren ese bonito gráfico, ese bonito resultado. ¿Cierto? Espero que se emocionen tanto como me emociona que este algoritmo nos funcione y ver ese resultado. ¿Recuerdan cuando definí esos 7 bits y yo decía que el 000 lo manda el 0, el 001 lo manda en 1, así sucesivamente hasta que el 111 lo manda en 7, ¿cierto? Y que si nos daba 000, la función era constante, y si nos daba 111, la función era balanceada. ¿Qué nos dio acá? 000. ¿Qué quiere decir? Que esa función que yo aún no les he dicho cuál definir es constante, ¿cierto? ¿Dónde definí la función? Acá en el oráculo, acá arriba, ¿cierto? ¿Qué función definí acá? Una función lineal, ¿cierto? Entonces miren cómo yo escribí una función lineal con esas 9 líneas de código que son simplemente compuertas cuánticas. Miren lo que me dio, que esa función es constante, ¿sí? Y tiene mucho sentido matemático, ¿cierto? Acá arriba me muestra el número de disparos, o sea, mando el algoritmo, ¡pam! Mide una vez y nos dio el resultado. Si yo modifico acá por los 1024 que están de defectos, pues simplemente va a ser 1024 mediciones y me va a dar el resultado, el promedio de esas mediciones. Miren qué pasa, no alteré nada. Lo único que cambió fue el número de mediciones, no me alteró nada. Y listo. Entonces podemos decir que hemos programado nuestro primer algoritmo cuántico en un simulador cuántico de IBM. Nos falta una tareita. No la haremos hoy, la haremos cuando tengamos ya, veamos un par de algoritmos más. Y es agregar una celda de código más acá y colocar los comandos para que esto ya no se ejecute en un simulador, sino en un ordenador cuántico real, ¿cierto? Eso es lo único que nos falta, pero ya podemos decir que programamos nuestro primer algoritmo. ¿Listo? Entonces miren lo fácil que es, ¿cierto? Me volveré. Nos traemos librerías, dividimos el circuito en 3 partecitas para hacerlo fácil de programar, lo podemos hacer en una sola celda y nos ahorramos este paso de componerlo. Pero miren qué circuito tan bonito, ¿cierto? Y por último, lo enviamos al simulador. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro algoritmo. Me quedan 7 minutos, yo creo que estamos bien de tiempo, ¿no? Muy bien. Y aprovechar entonces estos minuticos para mostrarles algo. Entonces, cuéntenme en los comentarios si les funcionó, ¿cierto? O si tienen algún error, cuéntenlo por ahí que si me es posible trataré de resolverlo. Quiero que probemos esta parte que dice compose. Simplemente darles un abrebocas. Bueno, acá me está pidiendo un aviso importante, que actualizaron los términos de licencia, entonces que debo aceptarlos. Cuando le doy composer, simplemente, ¿recuerdan ese comando que yo le di composer para unir los 3 circuitos? Pues acá simplemente yo puedo hacerme ese mismo algoritmo, pero ya no con código, digámoslo así. No me gusta hacer el código en Qiskit ni nada por el estilo. Entonces simplemente me voy acá y voy trayendo compuertas. Las traigo de este lado izquierdo y las voy colocando en el circuito, ¿cierto? Y de una vez me va mostrando los resultados. Acá me da las probabilidades, acá me da la fase en la que esfera, etc. Y algo aún mucho mejor. Esperamos que esto cambie. Listo, algo mucho mejor. Yo lo hice gráficamente, ¿cierto? Pero a medida que lo voy graficando, la plataforma que en la columna de la derecha me va dando el código de ese circuito. Entonces yo puedo hacer ese circuito acá gráficamente con todos los juguetes y demás. Me va dando el código, yo simplemente lo copio y me lo llevo para un notebook y me debería
generar este circuito. Acá arriba nos deja si queremos en código Qiskit o en este código, en QSM. Es un código un poco más simbólico, pero personalmente me gusta más, pero ya con mucha más calma a medida que avancemos lo veremos, ¿cierto? Bien, ya eso era lo último que les quería mostrar. Espero que les haya funcionado. La próxima clase, entonces, nos veremos de nuevo con el profe, seguiremos viendo algoritmos. Nos falta el algoritmo de Shor. Bueno, antes del algoritmo de Shor, el algoritmo de Dodge, ¿cierto? Que es una mejora a esto. El algoritmo de Shor para factorización de números primos. Vamos a hacer una sesión como esta para factorizar el primer número que factorizaron con este algoritmo, que fue el 21. El algoritmo de Grover para búsquedas en bases de datos. Y si todo marcha bien, podemos ver algunos más avanzados, el algoritmo de Simon y algoritmos de optimización. ¿Listo? Bien, entonces los dejo hasta aquí por hoy. Nos veremos en la próxima clase con el profe. Cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.